Bueno, hoy la predicación se titula Israel e Irán en las profecías bíblicas. En ese momento el mundo se está viendo golpeado por diferentes guerras. La Biblia habla de que habrán rumores de guerras, pero también que habrán guerras. Esa es una de las tantas señales que acontecerán en los tiempos del fin. Y vemos que hay guerras en África, hay países en África que tienen en este momento guerras civiles, hay guerras internas entre ellos, y se están matando entre ellos mismos, entre connacionales, se están matando entre ellos, guerras civiles por el hambre, el amor al poder. Por eso es, hermano, el corazón del hombre es egocentrista. Guerras, Ucrania, Irán, Rusia, un país poderoso, potencia mundial, invade a Ucrania, un país que no tiene la capacidad de Rusia, es obvio, es natural, pero que está siendo apoyado por otros países que allí están con Ucrania. La guerra en el Medio Oriente, el 7 de octubre del año pasado, eso cambió la historia del Medio Oriente, de la historia de presente, cuando Israel es atacado vilmente, no de una manera directa, sino de una manera cobarde, por atrás, por la espalda, una puñalada trapera, como le dicen en el barrio, ¿no? No respetaron que ellos estaban en una fiesta judía, vinieron y asesinaron de la manera más vil y de la manera más atroz que usted se puede imaginar. La muerte de un niño, de un bebé, aún en el vientre de la madre, a mujeres, al frente de su esposo, un hombre amarrado ahí a un asiento, amarrado o amenazado con fusiles, viendo cómo mujeres en embarazo le abren el vientre y le sacan el niño delante de él. ¿Sabe qué hicieron con niños pequeños delante de los papás? Hubo niños, no todos, pero hubo niños pequeñitos que los metieron al horno microondas y delante de su papá allí los asesinaron, si no sabía. Familias que les echaron gasolina y las quemaron vivas, y esto es algo real. Horrible fue lo que pasó allá. Y obvio, es natural, esto desencadenó la respuesta de Israel de una manera pues fuerte, porque ellos también son una potencia militar. Y la guerra con Hamas, grupo terrorista en la Franja de Gaza, al otro día, el 7 de octubre, fueron atacados el pueblo de Israel, cuando al otro día, el 8 de octubre, los de Hezbollah, otro grupo terrorista en el Líbano, los atacaron. O sea, estaban atacados por un lado y al otro día, mirando a ver cómo se iban a defender, fueron atacados por el norte de Israel a través del grupo terrorista Hezbollah, que está en el Líbano. El grupo terrorista Hezbollah es un grupo paramilitar, o sea, que gobierna juntamente con el Estado del Líbano. Son dos cosas diferentes, ¿no? El grupo Hezbollah y lo que es el Estado del Líbano. El ejército de Hezbollah es totalmente un ejército terrorista. El ejército del Líbano es otro cuento, otro paseo, como decimos nosotros. Y ahora la guerra con Irán de una manera directa. Anteayer Israel ya envió unos misiles a Irán que golpearon estratégicamente en lugares militares. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que la escritura bíblica se está cumpliendo conforme a lo que está escrito. Y por eso he traído este mensaje, Israel e Irán en las profecías bíblicas. Esto que vemos en el Medio Oriente es algo que ya estaba escrito o simplemente apareció de la nada y a nosotros los creyentes nos cogió aquí desprevenidos, como si nada de esto estuviera escrito. Pues bien, vamos al Salmo 83 para entender la palabra del Señor. Rumores de guerra, ya no son rumores, ya son guerras. Hace pocos días la potencia china, porque China es un país potente, ya no solamente la potencia de los Estados Unidos, no, ya los otros también han avanzado y se han convertido en potencia. Habían rodeado la isla de Taiwán. Imagínense, Taiwán es una isla y tiene ese monstruo llamado China, que eso es una potencia, hermano.
militarmente, económicamente, una estructura muy grande. Y lo rodearon la isla con buques. En el aire también ellos vuelan, surcan los aires de Taiwán. Eso es una amenaza. A toda hora amenaza Corea del Norte, amenazando ¿a quién? A Corea del Sur y a Japón, haciendo sus cosas balísticas, ¿no? Sus pruebas balísticas de misiles balísticos. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a todo esto? Salmo 83, versículos 1 al 8, dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Mire lo que dice el versículo 3: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalet, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Este Salmo 83 fue escrito por el profeta y cantor llamado Asaf. Asaf era levita, o sea, de la tribu de Leví, de las tribus de Israel, de la tribu levita, de las tribus que eran los encargados de oficiar en el templo allá en Jerusalén. Y este hombre era cantor. Asaf era cantor del templo de Dios, pero también era profeta. Este salmo lo escribe él. No todos los salmos los escribió el rey David. Este, por ejemplo, no lo escribió David. Y él, este Asaf, este cantor y profeta de Dios, le dice al Señor: no guardes silencio. Aparentemente, cuando el pueblo de Israel es atacado, aparentemente Dios está callado. Y no es que Dios está callado. Lo que Dios está esperando es que su pueblo clame a Él, pida a Él misericordia. Y entonces Dios va a actuar y Dios va a responder a las súplicas y a las oraciones de aquellos que oramos a favor del pueblo de Israel. Pero pareciera que guardara silencio. Eso es lo que dice el versículo 1. No calles, Dios, ni te estés quieto. Los enemigos de Israel tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito de los enemigos de Israel? La destrucción de Israel como pueblo, como nación. No crea que lo que es la franja de Gaza, donde gobierna el grupo terrorista Hamas, no vaya a creer que ellos estaban esperando tener un tratado de paz con Israel. No crea eso. El grupo Hamas lo único que quiere es la destrucción total de Israel. Ellos no quieren ni acuerdos de paz, ellos no quieren nada de eso. Ellos quieren es destruir y acabar totalmente a la nación de Israel. Este grupo Hamas, ubicados en la franja de Gaza, lo que anteriormente estaban allí ubicados los filisteos. Mire, donde estaban los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, tiempo antiguo, actualmente están allí los palestinos en esa franja de Gaza. Palestinos, el palestino de a pie, ¿sabe qué le está pasando al palestino de a pie? El parroquiano que le dice, ellos sufren, hermano. El palestino sufre. ¿Y sufre por qué? Por el gobierno que tiene. Es un gobierno terrorista. Es un gobierno que no les da libertad a ellos. Es un gobierno que adoctrina a los niños en las escuelas, en los jardines, como le llamamos nosotros. Y los adoctrinan totalmente para tener un odio, un resentimiento total hacia Israel, porque volvieron a su tierra, porque ellos son Estado actualmente. En el año 1948 los devolvieron a su tierra y la ONU los devolvió de nuevo el estatus de Estado, de pueblo, de Estado como tal. Ellos tienen ese resentimiento, ese odio, y a sus niños desde pequeñitos les infunden ese odio, ese resentimiento.
Y por eso nacen estos grupos terroristas. Porque ellos no quieren la paz con Israel, con el pueblo de Dios. Ellos quieren la destrucción total del pueblo de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 4. Vamos a leerlo y verán. Venid y destruyámoslos para que no sean, ¿qué cosa? Nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso es lo que ellos quieren. Y lo tremendo es que esto ya estaba escrito en la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. El grupo Hamás, dentro de su constitución, nosotros también tenemos nuestra constitución, la del año 1991, libertad y orden. Así dice el escudo, ¿no? Libertad y orden. Ellos también tienen su propia constitución, los del grupo Hamás, los que gobiernan en la franja de Gaza. Tienen su propia constitución. Y uno de los apartes de la constitución de ellos, ¿sabe qué es? Destrucción total a Israel. Imagínate, si eso está en la constitución, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Y ellos lo que quieren, estos enemigos del pueblo de Israel, de la nación de Israel, lo que quieren es totalmente destruir a este pueblo como nación. Que no haya más memoria del nombre de Israel, que no haya memoria, acabarlos totalmente. ¿Y cómo hicieron esto? ¿Cómo hacen esto? Versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Y con los otros aliados, ellos se han confabulado y se han puesto de acuerdo para la destrucción de Israel. Sabemos que la nación que está detrás de todos estos grupos terroristas es Irán. Pero cuando hablo de Irán, no hablo del pueblo de Irán, el de a pie, sino que hablo del gobierno de Irán, que es un gobierno yihadista, es un gobierno que es del ala de los chiitas, no de los sunitas dentro del Islam. Los sunitas es la parte apacible, no, la parte violenta, terrorista del Islam son los chiitas, y ellos son chiitas. Entonces este gobierno, el gobierno de Irán, es el que está detrás de todo esto, como quien dice es el papá. Es el papá de los de Hamás, que está en la franja de Gaza, allí de los palestinos que están en la franja de Gaza. Es el papá de los que están al norte de Israel, es decir, Hezbollah. Es el papá de los hutíes que están en Yemen. Y es el papá también de otras facciones terroristas, como es ISIS. Usted sabe qué es ISIS, ¿no? ISIS, Al-Qaeda. ¿Se acuerda los talibanes? Un talibán, hasta canción le sacaron al talibán. Los grupos talibanes son grupos terroristas. Y todos estos grupos terroristas, ¿sabe quién los financia? Irán. Irán es el financiador de todos estos grupos terroristas. Ahora bien, ¿para qué financia mayormente Irán a estos grupos terroristas? Versículo 4. Para destruir a la nación de Israel. Mire, ¿cuántos millones de dólares recibe la franja de Gaza? De la ONU, de otros países que tienen potencia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido. Ellos reciben millones y millones de dólares. ¿Sabe qué hicieron con los millones y los millones de dólares? Los de la franja de Gaza. ¿Sabe qué hizo el gobierno allá de Hamás? Porque el pueblo no puede decidir. Es el gobierno el que decide por ellos. Y ellos son los que reciben el dinero. ¿Qué hicieron con millones y millones de dólares? ¿Qué hicieron? ¿Acueductos? No. ¿Plantas para producir energía? Tampoco. ¿Hospitales y clínicas? ¿Una red hospitalaria? Tampoco. ¿Una red para educar a los palestinos allí en la franja de Gaza? Tampoco. ¿Sabe qué hacen con ese dinero? Túneles, compran armas de largo alcance también, ¿no? De corto alcance. Eso es lo que hacen con eso. Armarse totalmente. No están pensando en el pueblo. El gobierno allá, terrorista de Hamás, no piensa en el palestino de a pie. Él está pensando es en su causa. ¿Y cuál es la causa de Hamás en Gaza? Destruir a la nación de Israel. Hezbollah, también recibe millones de dólares. Irán les da millones de dólares, pero Irán lo hace para la guerra.
para destruir a la nación de Israel. Secretamente tus enemigos se han reunido contra ti. Sigamos acá. Estos enemigos han hecho alianza. Filisteo, lo que actualmente es la franja de Gaza. Tiro, porque por ejemplo allí me habla de Tiro. Tiro es actualmente una ciudad y queda en el Líbano, allá al norte de Israel, Líbano. Tiro es una ciudad. Asiria, nos habla de Asiria. En el versículo 8 dice: también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. El asirio es lo que actualmente está ubicado Siria, Irak, y todo eso queda al oriente de Israel. Allá queda lo que antiguamente era Siria, ahorita es Siria. Siria también eso es gobernado allí, hermano, por nadie, por nada. Pero Irán tiene mucho poder en Siria. Irán tiene mucho poder en Irak. También Irak es un país también fallido, o sea, no hay nada tampoco allá, pero a ellos los predominan. ¿Y mayormente quién? Irán. Irán predomina en Siria y en Irak, donde están estos otros grupos terroristas, como te dije ahorita. La ISIS, Al Qaeda, los talibanes están en esta región. Esta alianza es contra el Israel de Dios. Y por tanto, como esta alianza maligna es contra el Israel de Dios para destruirlos, desaparecerlos como nación, que no haya memoria de Israel, como dicen aquí el Salmo 83, la profecía que dio el cantor y profeta Asaf. Es contra el Israel de Dios. Al ser esta guerra contra el Israel de Dios, entonces es contra el Dios de Israel. Esto que es contra los adoradores del Dios de Israel es también contra el Dios único digno de ser adorado, el Dios todopoderoso. Por eso es que en el versículo 5, miren lo que dice el profeta y cantor Asaf. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Mire que el profeta, cuando recibe esta palabra, él sabe que esta confabulación de naciones, de pueblos maligna contra el pueblo de Israel es pelear contra el mismo Dios. O sea, no miren la nación de Israel como tal, no, hay que mirar al Dios de Israel. El que se mete con la nación de Israel, ¿con quién se está metiendo? Con el Dios de Israel. Si se meten con sus hijos, ¿con quién se meten? ¿Usted tiene hijos? Si se meten con sus hijos o con sus nietos, ¿con quién se está metiendo? Con usted. Si se meten con Israel, ¿con quién se meten? Con el Dios de Israel. Y por eso el profeta y el cantor dice: contra ti, Señor, contra ti han hecho alianza. Él no solamente dice contra nosotros, que nos quieren desaparecer como nación, dice: no, contra ti, Señor, han hecho alianza. Por eso es que de una manera milagrosa, usted estudia Israel, las guerras que ha tenido Israel desde 1948. Ahora es una potencia militar, pero cuando recién llegaron, ¿quién era Israel como ejército? No, pues llegaron, hermano, no había nada. En el año 1948 llegaron allí y al otro día ya tenían naciones árabes que los estaban atacando. Imagínense, un pueblo que apenas llega y al otro día ya está peleando contra sus enemigos, y contra todo pronóstico ganaron la batalla. La batalla de los 6 días también, contra todo pronóstico ganaron esa batalla. Y así ha sido en toda la historia, aun cuando Goliat era más grande que David, y contra todo pronóstico David mató a Goliat. ¿Y por qué pasa esto? No solamente en el pasado, sino en el presente. ¿Sabe qué es lo que le pasa a muchos cristianos? Que creen que ese Dios que peleaba en medio de las batallas a favor de su pueblo, contra los enemigos de Israel, solamente ese se quedó en la Biblia.
Entonces creen que se quedó esas guerras en el Antiguo Testamento. No, en el tiempo presente también es. Las guerras que libra Israel, mi amado, déjeme decirle que Dios está peleando a favor de su pueblo. Dios pelea a favor de su pueblo. No se le olvide eso. Odian a los adoradores del Dios verdadero, porque odian al Dios verdadero. Por esta alianza, pero esta alianza maligna está en contra del mismo Dios. Está en contra del mismo Dios. Usted ve que en Hezbollah, todos esos aparaticos de esos boquitoquis y de los que hace muchos años uno usaba, que uno lo tenía aquí en la pretina del pantalón, se me olvidó el nombre de ese, el Viper, los Viper. Imagínense, eso es algo, hermano, que los que saben de estrategia militar, ¿no? Esto es algo, hermano, increíble. ¿Cómo es que un Viper y un walkie-talkie se termina siendo un arma letal? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? O sea, hermano, eso ni a los Estados Unidos, ni los chinos, que también, ni a Rusia. Eso no es solamente a ese pueblo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios pelea por su pueblo. ¿A quién se le iba a imaginar eso? Que un aparato electrónico, tecnológico, termine siendo interceptado y termine siendo usado como una bomba personal, como una bomba personal, ¿no?, de la persona que lo tiene. Ahora, saber que los que lo tienen son precisamente los que hacen parte del grupo terrorista Hezbollah, o sea que solamente ellos lo tenían. Imagínate, mi amado. Esto es algo que uno dice, wow, o sea, ¿cómo hacen eso? ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que pelea por ellos, y es el Dios de Israel. Jeremías 49, vamos a Jeremías 49, otro profeta. Eso de los vipers y los walkie-talkie, ni el cineasta más, más versado se pudo haber imaginado una cosa de esas, hermano. Eso usted no lo ve ni en las películas de James Bond. Jeremías 49, 34 al 39. Dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y mira lo que dice, sigue diciendo Dios: y el ardor de mi ira, está hablando Dios, no es la ira de un hombre, no, es la ira de Dios. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Mire que aquí hay una profecía de parte de Dios a través del profeta Jeremías contra Elam, el reino de Elam, el príncipe, el rey de Elam. Hay una profecía contra ellos. Y entonces uno dice: ¿por qué la ira de Dios se va a derramar sobre este reino, este imperio de Elam? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Elam para que sobre ellos viniera un juicio de Dios? ¿Qué hizo Elam? Bueno, ¿qué es Elam? Elam fue un imperio antes de que existiera el imperio de los persas. Era el imperio de Elam, y Elam estaba ubicado lo que es hoy día Irán, al norte, es al noroccidente, noroccidente de lo que hoy día es Irán. Allí quedaba Elam, este imperio.
Y este imperio fue antes del imperio persa, o sea, que son los Elam, son los antepasados del actual Irán. Elam, le reitero, son los antepasados del actual Irán. ¿Y qué hicieron ellos? Porque el Señor dice allí claramente en el versículo 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. O sea que el imperio de Elam tenía su fortaleza en lo que es las armas de guerra. En este caso el arco es un arma. Eran expertos arqueros, tenían arqueros, expertos arqueros usados para la guerra. O sea que ellos militarmente tenían poder, tenían potencia. Y el Señor está diciendo: Dios mismo, me voy a levantar contra Elam y voy a quebrar su arco, o sea, voy a quebrar su poder militar, su poder de guerra, lo voy a destruir. Mi ira va a caer sobre ellos. Cuando dice la palabra del Señor en el versículo 38: y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Lo que está diciendo, porque el trono representa allí reinado, representa gobierno, representa autoridad, representa poder. Pero no es que el reino de Dios se establecerá para que la gente se convierta. No. Cuando dice estableceré mi reino, lo que está diciendo es que el poder del reino de Dios vendrá en juicio contra Elam. Cuando uno pide, por ejemplo, sobre Colombia que el reino de Dios se establezca, estamos hablando del reino de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su salvación, de vida eterna. Pero aquí no hace referencia al establecimiento del reino de Dios en esa dirección, sino que aquí cuando dice estableceré mi reino, mi trono sobre Elam, lo que está diciendo es que el juicio de Dios vendrá sobre este imperio de Elam. Y como le dije ahora, Elam quedaba donde actualmente es Irán. Y no crea que es coincidencia. No, coincidencia que precisamente este imperio Elam, sobre el cual el Señor emitió un juicio, precisamente quedaba al noroccidente donde está actualmente Irán. No, no es coincidencia. ¿Y por qué pasó esto? ¿Quiénes eran los elamitas? Vamos a estudiarlo. Elam era descendiente de Sem, hijo de Noé. Génesis 10:22. Vamos a Génesis 10:22. Vamos a estudiar la raíz, la génesis de este gobierno, este imperio de Elam. Génesis 10:22 dice así: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Set. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Y uno de los hijos de Sem, uno de los tantos, porque en ese tiempo no había televisor, entonces mi amado, ni redes sociales, entonces eso haciendo chinos al contrato. Uno de los hijos de Sem fue Elam, o sea que Elam era nieto de Noé. Elam era nieto de Noé. Entonces ya sabemos de dónde viene, cuál es la génesis del imperio de Elam. Viene a través de este hombre llamado Elam. Y él se asentó a donde te dije ahorita, al noroccidente de Irán. Sigamos aquí en la palabra del Señor. Elam cometió un grave pecado, un gravísimo error, como lo cometió jamás el 7 de octubre del año pasado, como lo ha cometido Hezbollah, los hutíes e Irán, el gobierno de Irán. Cometieron un gravísimo error. ¿Usted quiere saber cuál fue el error grave que cometió Elam para que Dios declarara juicio sobre ese imperio? Vamos a estudiarlo.
Génesis. Catorce, del 1 al 4. Dice así: aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de ¿quién? Elam. O sea que ya aquí ya era un imperio, era un reino fuerte. Y Tidal, rey de Goín. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, que era el rey de Elam, el rey del imperio de Elam en ese tiempo, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Camaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabet Kiriataim, y a los joreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amad, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Pero mire el grave error de Kedorlaomer, rey del imperio de Elam. Aquí está el grave error de él. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de ¿quién? De Abraham. Este Abraham es Abraham, te vamos a decirle Abraham, hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manred, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Jobat, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vemos aquí también que se reúnen unos reyes. ¿Quiénes son? Versículo 1 del Génesis 14. Anrafel, Ariot, Kedorlaomer y Tidal. Pero el principal de ellos era Kedorlaomer, rey de Elam. Él era el principal. Él los llamó y les dijo: mira, reunámonos. Se reunieron y le dijeron: bueno, mira, lo que pasa es que estos otros reinos se han levantado contra mí. Ya no me quieren pagar el impuesto, la vacuna. Ya no quieren. Entonces, como no quieren, vamos a hacer guerra contra ellos y los vamos a destruir. Y se unieron estos reyes contra los reyes de Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Amad, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Se reunieron. ¿Por qué? Porque estos otros 5 reyes dijeron: no queremos ser más súbditos de Elam, del imperio de Elam, del rey Kedorlaomer. No queremos más. No queremos más que nos vacunen. No queremos más que nos extorsionen.
No queremos más que trabajemos nuestra tierra, que trajemos nuestro negocio y las ganancias tener que dárselas a ellos. No, ¿por qué? Vamos a rebelarnos. Dijeron, no más con eso. Y se rebelaron, pero Kedorlaomer era un rey muy poderoso. Su imperio era poderoso y tenía el poder de la influencia, porque también unió a él otros reinos, otros 3 reyes poderosos. ¿Y qué pasó? Se levantaron estos reyes liderados por el rey de Elam y acabaron, destruyeron, vencieron a los otros 5 reyes que dijeron, no queremos ser más súbditos de Elam, no queremos más. Fueron vencidos, fueron destruidos. Pero ¿cuál fue el grave error de ellos? Que en medio de la batalla y de la guerra cogieron a Lot, que era cuasi hijo, era sobrino de Abraham. Y por este tiempo el Señor todavía no le había cambiado el nombre a Abraham. No le había cambiado el nombre. O sea que, mi amado, Lot era como el hijo de Abraham. Esa era su ñaña. Era su ñaña. Y este hombre tenía su corazón no solamente como tío, sino como padre en Lot. Todavía no había nacido el primogénito de la promesa de Dios de Abraham. No había nacido Isaac. Entonces, al no tener Isaac, hermano, todo su corazón y todo su amor era hacia Lot. Pero Abraham tenía una promesa. Escuche bien. ¿Cuál era la promesa? Génesis 12:3. ¿Cuál era la promesa? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sobre Abraham había y hay una promesa de Dios. Abraham, yo te llamo, y a través de ti me voy a dar a conocer al mundo. O sea, Dios llama a Abraham para que el mundo conozca a Dios. En ese tiempo los pueblos eran paganos, eran idólatras. Los pueblos tenían costumbres paganas, destructivas. Aún sacrificaban hijos para sus dioses. Imagínate el paganismo, y creían que eso era correcto. Los pueblos en ese entonces practicaban lo que es la prostitución sagrada. Ellos tenían sexo entre ellos mismos, creyendo que esa era la forma de rendirle culto a sus dioses, trayendo inmoralidad, pecado, enfermedad, una cantidad de cosas. Sacrificaban a sus niños, a sus dioses. Los pueblos eran depravados, claro, porque ellos no conocían al Dios único y verdadero. Y Dios llama a Abraham, y al llamar a Abraham le está diciendo, te voy a llamar a ti, y a través de ti voy a sacar una nación, que es la nación de Israel, y a través de la nación de Israel me voy a dar a conocer al mundo. Los cristianos venimos del pueblo judío, venimos del pueblo judío. Judío es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Judíos fueron los primeros discípulos de Cristo fueron judeocristianos. Los escritores de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, judíos. Entonces Dios le había dado una promesa: el que te bendiga a ti, Abraham, será bendecido. Pero que el que te maldiga a ti, Abraham, será maldito. Será maldito. Había una promesa. Kedorlaomer había vencido a esos otros 5 reyes, pero él cometió un grave error: tocar negativamente la promesa de Dios, levantarse contra la promesa de Dios, porque tocó a Lot, sobrino de Abraham, cuasi hijo de Abraham. ¿Y qué decía la promesa? El que te bendiga será bendecido, pero el que te maldiga será maldecido. Secuestrar y robar a una persona, ¿será que eso está bien? Eso está mal. Y mire, Abraham era un patriarca, y Abraham se reunió con su tribu, con las personas que estaban con él,
Y fueron de noche e hicieron guerra contra Elam. Hicieron guerra contra Elam, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y los vencieron. Los vencieron. Recuperó a Lot, su sobrino, a las esposas de todos ellos que habían sido secuestradas, de igual manera a sus hijos, y les recuperó los bienes que a ellos les habían robado, les habían quitado. Todo lo recuperó Abraham. Fue aquí vencido, destruido Kedorlaomer, rey de Elam. Y ese fue el grave error de Elam, haber tocado al sobrino de Abraham, sobre el cual reposa una promesa de Dios. Hubo un hombre que dijo, gobernante de un país: maldigo a Israel desde mis entrañas. El señor Hugo Chávez Frías, que no puede decir que en paz descanse, solo Dios lo sabe. ¿De qué murió Hugo Chávez Frías? De un cáncer en el estómago. Hubo un hombre en el parlamento de Turquía que maldijo a Israel. ¿Usted lo vio? Maldijo a Israel. Inmediatamente luego cayó como un pollo ahí. Cayó como un pollo. El que oficia, nosotros llamamos presidente, ¿no? de Colombia, el que oficia como presidente en Irán, también llamando a la guerra. Él estaba detrás de todos esos atentados, ahí estaba, claro, pues él es el presidente de esa nación, él se da cuenta de todo. ¿Qué le pasó a él? En un viaje, su helicóptero, allí cayó, muerto. ¿Y sabe por qué? Porque todo aquel que maldice a Israel, Dios pelea por su pueblo. ¿Qué le ha pasado a esos líderes terroristas de Hamás, los líderes, las cabezas? Destruidos. A los líderes de Hezbollah, esas cabezas destruidas. ¿Sabes por qué? Porque no es Israel, es el Dios de Israel. Por eso cuando alguien vaya a hablar mal de Israel, yo le doy un consejo: quédese callado. Quédese calladito. Yo le digo: Señor, guarda mi boca de hablar mal contra tu pueblo. Porque todo aquel que se levanta contra Israel se está levantando contra el Dios de Israel. No por Israel. Israel ha sido un pueblo, bíblicamente usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, hermano, que cree y luego ya no cree, se rebeldiza, en fin. Pero no es, o sea, Dios hizo pacto con Abraham para sacar a su pueblo Israel, no por Israel, sino por el Dios de Israel. Es por el Dios de Israel. Es por el Dios de Israel, porque Dios pelea por su pueblo. Y a través de Israel Dios se ha dado a conocer a las naciones. Por eso Dios llamó a Israel. Y el enemigo, mire, detrás de todo el ataque a Israel, se lo digo claramente, por la palabra de Dios yo lo creo, el mismo Satanás está detrás de todo esto. Y se lo digo porque bíblicamente. El pueblo de Israel estaba en Egipto. La profecía más adelante diría, en Miqueas, profeta más adelante de Moisés, que el Salvador iba a nacer en Belén. Pero ¿dónde estaba el pueblo de Israel esclavo? En Egipto. O sea que para que se cumpliera esa profecía que se iba a dar después, ese pueblo tenía que pasar de Egipto a Canaán. Claro, para cumplir el propósito de Dios, el pueblo de Israel esclavo en Egipto tenía que ser libre de Faraón e irse a las tierras de Canaán, porque allá es donde iba a nacer el Salvador. El Salvador no iba a nacer en Egipto, iba a nacer en Canaán, en Belén. Y tú, Belén Efrata, de las más pequeñas de las tribus, de ti saldrá el que será guiador, o sea, el Mesías de Israel, el rey de Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sacó a su pueblo de Egipto. Pero cuando el Señor iba a sacar a su pueblo de Egipto, recordemos lo que pasó antes. El rey de Egipto veía que los hijos de las hebreas, hermano, las hebreas eso tenían hijos, pero hacía montones, eso era bastantes. Y Israel se incrementó, se multiplicó el número de personas. ¿Y cuál fue la orden de Faraón? A las parteras de las hebreas:
Si es niño, mátalo. Ah, porque en ese tiempo los que iban a la guerra eran los hombres. Hoy día ya las mujeres, hay mujeres policías, hay mujeres soldados, en fin. Hace poco visitó en los Estados Unidos, visitó una general del ejército, creo del Comando Sur de los Estados Unidos. Estuvo aquí en Colombia, una mujer. Pero en ese tiempo no, la guerra era totalmente exclusivo de los hombres. Y entonces, por eso la orden de Faraón fue: maten a todo niño que nazca de las hebreas. Pero no pudieron con uno. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Y a través de Moisés Dios libera a ese pueblo que pasa el mar Rojo en dos en seco, porque Dios abrió las aguas. Pueblo que es sustentado por el Señor en el desierto. Como fuera un pueblo rebelde, duraron 40 años. Lo que duraba 2 meses aproximadamente, duró 40 años. Estuvieron allí caminando, pero Dios cumplió su propósito, los adentró a la tierra prometida. 40 años después entraron a la tierra prometida y allí nació el Salvador del mundo, Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y un propósito. Cuando nace Jesús, iba a nacer Jesús. ¿Cuál fue la orden de Herodes? Herodes el primerito, Herodes el grande. ¿Cuál fue la orden de Herodes? Matar a los niños menores de 2 años hacia abajo, matarlos. Porque él esperaba que los reyes que vinieron del oriente, los reyes magos, le dijeran dónde era para ir a matarlo. Como ellos se fueron por otro lado, no les importó lo que les decía el rey Herodes. Entonces él quedó ahí enojado, bravo, y entonces dijo: no, como no vinieron a decirme y no sé quién es el niño que va a ser rey de Israel, entonces yo doy la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién estaba detrás de todo eso? ¿Quién estaba detrás de Faraón al dar la orden de matar a los niños hebreos? Satanás. ¿Quién estaba detrás de Lan cuando secuestró a Lot y robó? Satanás. ¿Quién estaba detrás de Herodes el grande cuando dio la orden de matar a los niños en el tiempo de Jesús? Cuando Jesús estaba niño, Satanás. ¿Quién es el que quiere destruir al pueblo de Israel? Satanás. Espiritualmente es el mismo diablo, mi amado, porque sabe que ese es el pueblo que tiene las promesas de Dios, porque sabe que de ese pueblo es y salió el Salvador del mundo, porque sabe que ese pueblo es el reloj profético de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Este fue el grave error de Elán: levantarse contra Lot, sobrino de Abraham, quien tenía la promesa de Génesis 12:3. El que te bendijere será bendecido, pero el que te maldijere será maldecido. Ahora bien, vamos a Ezequiel 38. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. No escucho. ¿Cuántos están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Vamos a Ezequiel 38. Primeramente del 1 al 5. ¿Qué va a pasar con Irán? En el tiempo futuro, ¿qué será de Irán? Es un enemigo de Israel y espiritualmente el mismo diablo está detrás de todo eso. A mí no me cabe la menor duda de eso. Soy claro en eso. Versículos 1 al 5 de Ezequiel 38 dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magot, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. O sea, viene una profecía en contra de Gog y de Magot, ese imperio y su príncipe. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y te quebrantaré, dice Dios, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Pero mira lo que dice el versículo 5: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. O sea que aquí también hay una confabulación de reinos, de potencias.
En este caso la potencia prioritaria se le llama Gog y Magog, que los eruditos de la Biblia han visto de que esto habla del norte, bien al norte de Israel, o sea, lo que estamos hablando hoy día, lo que es Rusia. Que Rusia tendrá un poder militar muy grande. Pregunto, ¿Rusia tiene poder militar grande? Sí, hasta armas nucleares tiene. Por eso los Estados Unidos le hace pasito también a Rusia y a China, porque eso que eran chiquiticos ya se crecieron. Ya los Estados Unidos no es la superpotencia. No, ya los otros también tienen su poder. Y Gog y Magog, que es lo que hoy día es Rusia, van a tener un poder militar muy grande. Pero hay unos que se unen a ellos. Y el versículo 5 dice claritamente: Persia. ¿Cuál es Persia hoy día? Irán. Persia es Irán actualmente. Lo que hoy día se llama Irán, anteriormente se llamaba Persia, sino que ahorita llama la República Islámica de Irán. Persia, ¿a quién se une? Persia se une a lo que es a Gog y a Magog, que es Rusia y su poder militar. ¿Se unen para qué? ¿Para qué se reúnen ellos? Bueno, nada bueno, porque Dios emite un juicio sobre Gog y Magog y sobre los aliados de Gog y Magog. Dice: yo me levantaré y los quebrantaré. ¿Qué hicieron ellos, Gog y Magog, Rusia y sus aliados, uno de ellos Persia, Irán hoy día, para que Dios se levantara en juicio contra ellos? ¿Qué hicieron ellos? Vamos a verlo. ¿O qué harán? Mejor, ¿qué harán? Versículos 14 al 18. Miren lo que harán. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, esto va a pasar, no ha pasado, pasará, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. ¿Para qué Gog y Magog se une a estos otros reinos, incluido Persia, hoy día Irán? Para subir contra la nación de Israel, hacer guerra contra la nación de Israel y destruir a la nación de Israel. Ese es el objetivo de ellos, acabar con el pueblo de Israel. Esto es una palabra profética que se cumplirá en los tiempos del fin, cuando se manifieste el anticristo. Esto es una profecía que se va a cumplir, no se ha cumplido, se va a cumplir. Y el Señor dice, yo me voy a santificar en ti. ¿Cómo así santificar en Gog y Magog y sus aliados? Cuando dice me voy a santificar en ti, lo que está diciendo el Señor es que va a demostrar su poder de juicio contra Gog, Magog y los aliados de Gog y de Magog. Y cuando rodeen la nación de Israel y vengan Gog y Magog y sus aliados para destruir a la nación de Israel, Jehová el Señor se levantará y destruirá a estas naciones que vinieron a destruir a su pueblo, la nación de Israel. Porque el que te maldijere será maldecido, dice el Señor. Génesis 12:3. Lo que piense el gobierno colombiano, allá él y él con Dios. Los colombianos bendecimos al pueblo de Israel. Diga conmigo, como creyente, bendigo el pueblo y la nación de Israel. Eso sí. ¿Cómo va a acontecer esto?
lo dice Ezequiel, pero lo vamos a ver ya en Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículos 11 al 19. Apocalipsis 19, versículos 11 al 19. Vamos a estudiar en Apocalipsis cómo será lo que profetizó Ezequiel. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea que ¿quién es este? El Señor Jesucristo. Tremendo esto. Sigamos acá, versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. No es del vino del gozo. Aquí el vino no representa gozo. Aquí el vino representa furor, el furor de Dios, la ira de Dios. La ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Oh, gloria a Dios por su palabra, mi amado. Ezequiel 38, que fue el que estudiamos ahorita, correcto, nos habla de lo que va a pasar. Y Apocalipsis lo expresa de una manera más detallada. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que se levantará un ejército liderados por la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. O sea que estamos hablando del gobierno del anticristo. Eso en los tiempos del fin. Para allá vamos. No estamos todavía en los tiempos del fin, pero para allá vamos. Y cada día más cerca. Se levantará el anticristo y reunirá un ejército alrededor de él. ¿Quiénes? Gog y Magog. Rusia, entre ellos Irán, porque habla de Persia, acuérdense de la profecía. Y otros ejércitos, los que vienen del oriente, China posiblemente, se vienen y se reúnen para pelear contra la nación de Israel. Con todo y el poder militar que tiene Israel, hermano, pues aquí ya va a ser muy difícil. Se le va a complicar la cosa. Pero cuando Israel ya no tiene esa defensa y ese poder militar para defenderse de sus enemigos, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 11 de Génesis 19. Oye, mire esto, impresionante, mi amado. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cuando Israel militarmente se ve acercado y que no pueda defenderse, ¿sabe qué va a pasar? El cielo se abrirá. Y el Señor Jesucristo, el mismo Jehová, el Señor de Ezequiel, vendrá literalmente, el Señor vendrá por segunda vez, posará sus pies en el monte de los olivos, y allí el Señor con su ejército. ¿Quién es el ejército que viene con el Señor? Los ángeles de Dios, pero también la iglesia. Diga: yo vengo con el Señor Jesucristo, porque yo soy del ejército de Dios. ¿Y sabes a qué viene el ejército de Dios? A pelear a favor de Israel. Hay cristianos que como que no entienden esto. Resulta que esos cristianos vendrán con el Señor del ejército de Dios y pelearán a favor de Israel.
a defender la nación de Israel. ¿Y cómo vamos a hablar mal de Israel, si venimos a defenderla? No sé si me hago entender. El Espíritu Santo de Dios le abra su mente y su corazón. Y si hay cucarachas del diablo, se las quite todas. El Señor vendrá con sus ejércitos, los ángeles de Dios y también la iglesia. Y vendremos. ¿Para qué? Para pelear contra los reyes de las tierras, gobernados por el anticristo, que se ha levantado para la destrucción del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel ya no puede más, el Señor mismo peleará por ellos, los defenderá y serán salvos. Y viene el reino milenial de Cristo y nosotros reinaremos con el Señor ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Colócate en pie y dale un fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. El Dios de Israel es el Dios nuestro. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por su el piano, hijo, colárame con el piano. Papá Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Las guerras que hoy vemos ya están establecidas en las profecías bíblicas. No es algo que debe de coger por sorpresa al creyente. Al mundo sí, el mundo es incrédulo. El mundo no tiene los principios de Dios. El mundo dice cosas y ni siquiera saben por qué las dicen. En ignorancia dicen cosas, levantándose contra el mismo Dios. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Pero nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios. Nosotros no estamos en tinieblas como el mundo. Nosotros estamos en la luz de la palabra de Dios. Y la luz de la palabra de Dios nos ha iluminado para entender lo que está pasando en Israel. Estos grupos terroristas que no solamente se han levantado contra Israel, sino que aún a su mismo pueblo los amedrenta. Estos grupos terroristas, en vez de invertir en su pueblo, en acueducto, en red hospitalaria, en la educación, en plantas de producir energía, no todo es para la guerra, porque en su corazón hay resentimiento y odio. Resentimiento y odio que viene del mismo Satanás. Porque el mismo diablo sabe y conoce que Israel es el pueblo que Dios escogió, ese Israel físico. Es el pueblo que Dios escogió. Y a través de Israel, Dios se ha dado a conocer al mundo. Por eso Dios escogió a Abraham. Porque en el tiempo de Abraham los pueblos estaban entregados al paganismo, idolatría, paganismo. Y Dios escogió a Abraham y le dijo: a través de ti voy a sacar un pueblo llamado Israel, pueblo hebreo. Y a través de ese pueblo me doy a conocer al mundo, para que el mundo me conozca, ya que el mundo estaba perdido en la idolatría y el paganismo. Por eso Dios escogió a Israel. No por Israel, no por Dios. Por Dios. Y el que te bendijere, Abraham. Hablando de Abraham y el pueblo que iba a sacar de Abraham, Israel, será bendecido. Pero el que te maldijere será maldecido. Padre amado, nosotros somos de los que bendecimos al pueblo de Israel. El mundo está en tinieblas, nosotros no, estamos en la luz de la palabra de Dios. Y sabemos que el mundo, cada vez más vendrá el espíritu anticristo antisemita. El antisemitismo, que es ese odio contra Israel, eso es el antisemitismo, el odio contra Israel. Eso se va a incrementar. Eso se va a incrementar, va a aumentar. Porque Satanás, el objetivo que tiene claro es destruir al pueblo de Israel, sobre quien reposan las promesas de Dios y quien es el reloj profético de Dios. Oh Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra nos edifica, tu palabra nos bendice. Tu palabra tiene poder, Señor amado Jesús. Y sabemos que todo esto ya estaba profetizado en el Salmo 83. Claramente lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué es esta guerra? Tiene connotaciones espirituales.
Esto es más que físico. Esto no es por tierra, no. Es espiritual. Detrás está la guerra espiritual. El diablo quiere la destrucción de Israel. Y como lo profetizó Asaf, cantor y profeta, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Increíble y maravilloso que esto que escribió Asaf, hoy día lo vemos. Grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, los grupos yihadistas como ISIS, Al-Qaeda, talibanes, y detrás de todos ellos Irán, el gobierno de Irán más directamente, el gobierno de Irán, un gobierno chiita, yihadista, violento, que patrocina terroristas. Y sabemos que detrás de todo esto está la mano del mismo diablo contra la nación de Israel. Pero aunque tiene muchos enemigos, Israel ha salido victorioso, y de esta guerra saldrá victorioso. Y cuando ya no tenga fuerzas para pelear en el tiempo del anticristo, ya en los tiempos del fin, no estamos en los tiempos del fin, pero nos estamos acercando cada vez más y más. El anticristo, confabulado con Gog y Magog, que es Rusia y otras naciones, dentro de ellos Persia, hoy día Irán, se levantarán contra la nación de Israel, la rodearán, vendrán aún del oriente, hablando de China, para destruir a la nación de Israel. Pero cuando ya Israel no tenga aliento para defenderse, el cielo se abrirá. Uy, mi amado, esto es algo grande, maravilloso. Y vi al cielo abierto, dijo el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan. Y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene el juicio de Dios sobre estas naciones, y el Señor peleará, y la ira de Dios y del Cordero, la ira del Dios Todopoderoso se derramará, y habrá muertes de todos esos ejércitos que se levantaron contra la nación de Israel. Y los buitres volarán allá alrededor de Jerusalén y sus alrededores. Los buitres volarán y comerán de las carnes de todas estas personas muertas en batalla. Pero cayeron en batalla por el juicio de Dios, porque la ira de Dios se derramó. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Dios, te hiciste hombre, habitaste en esta tierra, llevaste mis pecados, moriste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario, resucitaste al tercer día, y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi único Redentor. Diga: yo creo en las promesas de Dios, yo creo en el poder de la palabra de Dios. Diga: yo bendigo al pueblo de Israel, bendigo al pueblo de Israel, bendigo al pueblo de Israel. Padre amado, gracias por tu palabra, predicado tu palabra, para entender la geopolítica actual de lo que está pasando en el Medio Oriente u Oriente Próximo con respecto a Israel y sus enemigos que se han levantado en contra. Padre, gracias te damos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios nuestro. No es otro Dios, es el mismo Dios. Ese es el Dios nuestro. El Dios de Israel es el Dios nuestro. No es otro, es el mismo Dios.
El Dios que se hizo hombre murió en la cruz, pero por cuanto es Dios, resucitó al tercer día de entre los muertos. Damos gloria y honra al Señor. Nuestro Salvador nació en Israel, pueblo judío. Él era judío. Los primeros discípulos cristianos, judíos. Gloria al Señor. Todos los escritores bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, judíos del pueblo de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesús.